Bienvenidos a su podcast Vivencias en este nuevo episodio. Yo soy Arami Alvarenga. Yo soy Betty Figueredo. Hoy atenta, Arami. Hoy atentas, porque hay veces que, como en el anterior que estabas mirando, parece tu parte estaba súper concentrada, súper... Como decía el padre Marino, estén atentos, no atontas. Totalmente. Atontos. Entonces yo estaba atonta. ¿Cómo se le extraña al padre Marino? Sí. Es el país de nuestra iglesia, era el país de nuestra iglesia, aclaremos para los que nos escuchan, ¿verdad? Bueno, estamos de vuelta con los dichos y frases de los paraguayos, esta vez en su parte 28. Recordemos que estos dichos y frases ya los habíamos subido en formato de short para YouTube y en forma cortita para las demás redes sociales, Sí. Reels o como videos normales en Facebook, pero en el formato cortito donde vos le ponías la tonalidad. Sí, la expresión. La expresión. La expresión, el modo de usar, la expresión que se le debe dar de acuerdo a lo que uno quiera dar a entender al usar estas palabras o estas frases. Exactamente. Entonces ahora sí lo que hacemos es explicar más a profundidad, pues mucha gente también nos cuestionó, pero ¿qué significa? Pasa muy rápido, expliquen mejor, no entiendo. Bueno, entonces lo que estamos haciendo en estos capítulos es, y sobre todo en el podcast, es explicar a profundidad. Extendernos un poquito más, ahondar un poquito, ¿no? Y que se entienda mejor cómo utilizamos los paraguayos estas frases, estos dichos y frases. Bueno, comenzamos entonces. La parte 28, la primera es almacén Dorepú. Bueno, esto parece una broma, pero no es broma. El almacén Dorepú existió. Existía, Arami, eran los pequeños almacenes de barrio. En aquellos tiempos, cuando yo era muy niña, no existían los supermercados ni las despensas. Eran pequeños almacenes en los barrios. Algunos un poquito de mayor porte, otros verdaderamente almacén Dorepú, muy pequeñitos, muy, hasta se diría improvisados, o sea, dentro de precarios, diría, es la palabra que quiero usar, precarios, ¿verdad? Y bueno, en estos almacencitos se vendían las cosas y se decía Dorepú en realidad, pero no es mentira, como les digo, se compraba al día, Arami. Sí. Hasta porque hoy. no existían las heladeras. Entonces había que comprar todo lo que se iba a consumir ese día y nada más. Porque eran muy, muy pocas las familias que podían tener heladeras. Y el común de las personas estábamos imposibilitados de tener ese elemento que era verdaderamente un lujo. Era la época en la que la heladera se ponía en la sala. Era un elemento de lujo. Bueno, y yo recuerdo que se compraba la conserva, la grasa de cerdo. Dorepú es una forma de decir. Es una forma de medir, ¿sabes digamos? qué pasa a mí? Que el guaraní tenía mucho valor, mucho poder adquisitivo antiguamente. Y existían las moneditas de 25 céntimos, 50 céntimos, y se compraban muchas cosas por esas monedas. Entonces, como decía, se compraba la conserva, la grasa de cerdo, que sobre todo en la época fresca era sólida. En el verano sí se diluía y era un problema. Había que llevar un cuenquito para que te pongan el Dorepú de grasa. Y se medía con una cuchara. Generalmente ponían en un pedazo de papel de estraza. Dos cucharadas, Dorepú. También se compraba en esa unidad, ¿verdad? El arroz, el fideo, azúcar, y hierba y todo lo que se podía necesitar para el día. Posteriormente sí, ya fueron apareciendo los almacenes, ya tenían ya otra presentación, otro formato, en fin, fueron apareciendo ya los primeros supermercados a medida que pasaban los años, pero en una época sí existió el almacén Dorepú, al punto que papá siempre le decía a mamá, hija, tú pico ya, Dorepú mie, cuando le gustaba mucho la comida que hacía mamá, que mamá tenía realmente una sazón deliciosa y sus comidas eran verdaderamente riquísimas. Entonces papá le solicitaba Dorepú mie, para que veas cómo se usaba el Dorepú. Y se usa generalmente para desestimar así en burla, almacén Dorepú, o sea, que es un negocio, se burlan, ¿verdad? Se burlan diciendo que es un almacencito Dorepú, ¿verdad? Pero es de maldad, ¿no?
O sea, también se utiliza como maldad. Exacto, sí, para burlarse, para referirse así a ciertas personas. Para ningunear, digamos. Para ningunear, el ninguneo, el clásico ninguneo. Y bueno, esa es la forma de utilizar hoy día, pero esa es parte de una realidad, parte de la historia. Perfecto. Bueno, la siguiente. No hay vuelta que dar y muralla aripe o que vacue. Tal cual y como lo dice, no hay vuelta que dar el que se durmió sobre un muro, sobre una muralla. No hay forma de dar vuelta, buscar otra posición. Sí. Y se aplica en la vida cuando uno tiene que tomar una decisión y ya no hay forma de encontrar otra solución. Entonces es tomar o tomar, sí o sí, una decisión sin dar vueltas. Sí. No hay vuelta que dar. Tomemos esta decisión. En ese sentido se utiliza esta frase. Perfecto. Cortita. Otro. Hakulan ay plata ay dayabuay. Perdón. Bueno, esto parece más bien un versito, ¿verdad? Sí. Pero parece un verso con rima. Sí. Pero verdaderamente, hakulan ay cuando hace muchísimo calor. Sí. Da gusto imbaebe, no da gusto. Y plata ay, ahí está la rima. Hakulan ay plata ay. Bueno, sin dinero tampoco da gusto. O sea, cuando hace mucho calor es muy desagradable y estar sin dinero también es desagradable y no da gusto estar sin billetito en el bolsillo. Para nada. Es así. Exactamente es eso lo que quiere decir. Perfecto. La siguiente. Jaque pora, iña pastora. Jaque pora, iña pastora. Se dice también jaque arami. También. Pero lo correcto es decir jaque. Bueno, esto quiere decir cuidado con el fantasma. Antiguamente las abuelas y las madres, para tratar de que los niños se queden quietos, estén en un lugar, entonces se les amedrentaba con el shaquepora. Sobre todo a la siesta. Shaquepora, de siesta o a la nochecita también, sí. Shaquepora, niña pastora. Y los niños, bueno, tenían miedo y se quedaban, ¿verdad? Pues si no, seguirían corriendo, jugando, imparables los chicos con toda la energía que tenían. Y bueno, hoy día un poco el shaquepora ya prácticamente no se usa más bien, se usan los monstruos, los zombies. En alguna época ahora te va a llevar el policía. También. Entonces, los zombies, la cosa es algún personaje de que uno ve en la televisión o en las redes sociales para amedrentar, ¿verdad? Pero yo no soy muy amiga de amedrentar a los niños con eso. Sufren mucho ahora mismo. Claro que sí. Se aterrorizan. Sí. No es la mejor estrategia. Yo creo que hay otras formas de lograr lo que uno quiere sin tener que amedrentarlos. Sí. Pero era una de las formas eran los recursos, porque ya no les quedaba otra, entonces ya que por iña pastora. Perfecto, clarísimo. Bueno, y la última por esta parte, número 28, que sería Pitohue. Yurumuy. Chismoso. El pitohue es el venteveo, se conoce en otros países como venteveo. Es un ave que hay en muchos países de América. Y se les conoce más como venteveo. Acá en Paraguay le conocemos como pitohue. Va a ser por su canto. Por su canto, que pitohue. Exactamente. Bueno. Igual que cante el pitohue en tu casa. Y ese es el problema para mí. Cuando el pitohue aparece de repente, así es cuando se está en un grupo de amigos, chicas. Entonces ¿verdad? Todos se miran y dicen, ¿quién será? ¿Quién será? O sea, es el que quiere contar de que alguien está esperando un bebé, generalmente un embarazo oculto. Viene el pitohue y bueno, te todo descubre el mundo, el pastel. Todo el mundo, cualquiera de las chicas que están ahí puede ser. Así que es eso, que se dice que es el delator. El delator de un embarazo oculto. Pobre pitohue, ¿no? Pobre pitohue. Así mismo. Y bueno, con esto entonces concluimos la parte 28 de los dichos y frases de los paraguayos. Y vamos a recordar a la gente en las redes sociales para que puedan ver el capítulo completo o en las cápsulas o por parte como solemos manifestar, ¿verdad? Vos estás en Facebook como @BettyFigueredoOficial, en Instagram como @BettyFioficial, en TikTok como @BettyFigueredo01 y en YouTube estás como @BettyFigueredoOficial también.
Yo estoy en Facebook, Instagram y TikTok como @aramialfic. También tenemos la página web, que es nuestra casita, como siempre decimos, donde pueden encontrar toda tu historia, foto, galería, toda la información que necesite en www.bettyfigueredo.com. Ahí encuentran todo. Entonces, y vamos subiendo, como decís, más cosas porque de repente no nos alcanzan las horas para... Así mismo, ahora mí tratamos, pero a veces se hace un poco difícil. Pero ahí vamos. Vamos cargando la página web de a poquito. Vamos, sí, porque todo lleva mucho tiempo para mí. Sobre todo hacer bien, ¿verdad? Sí. Hacer bien lleva su tiempo y bueno, preferimos tomarnos nuestro tiempo y hacer las cosas bien a corregir por el camino, como se dice. Sí, tenemos que informarnos, tenemos que corregir. Y una vez hecho los videos, otra vez vuelta a controlar y así todo. Muchas veces se nos escapan otra vez detalles que gracias a ustedes nos damos cuenta. Exactamente. Y corregimos, que es lo que nos encanta porque es la manera de crecer, de aprender todos juntos. Que es lo que siempre decimos, crecemos todos juntos, ¿no? Nadie es dueño de la verdad absoluta. Totalmente. Y lo que a lo mejor en un pueblo significa una cosa, en otro pueblo se usa de otra manera. Totalmente. Y lo que hacemos, lo hacemos con tanto cariño y tanto amor también a nuestras cosas, nuestras costumbres, nuestro idioma, nuestra idiosincrasia, porque todos estos dichos y frases verdaderamente son el reflejo fiel del paraguayo. Exactamente. Así que bueno, qué mejor forma de conocernos que esta. Y bueno, con esto entonces concluimos este episodio de Vivencias con los dichos y frases en su parte 28. Así mismo, Arami. Nos vemos a la próxima. Con la gracia de Dios.